Ya debieron haber leído los conceptos que les manifesté y deben de utilizar la página 19 con las fórmulas y deben de identificar los conceptos del ejercicio propuesto en la 20. A ver, Hernández Cabrera. Sí, profe. ¿Qué nos dice la página 20, por favor? La 20 dice ejemplos. Con la siguiente información, elaborar el estado de pérdidas y ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre de la empresa La Corregidora S.A. de CV. Bien. ¿Qué les parece si en la página 20 vamos a identificar los conceptos de esa página con las iniciales correspondientes y las vamos a tratar de localizar también en nuestra página 19 en las fórmulas? Una vez que hayamos identificado todas las cuentas o los conceptos, podemos elaborar el documento. Para hacer el documento, requerimos una hoja tamaño carta en forma vertical. Vamos a ponerle 4 columnas para cantidades y una columna un poco más amplia, la del lado izquierdo, para los conceptos que vamos a ir escribiendo, ¿vale? Iniciamos con señor Almaraz. ¿Cuál es el primer concepto que tiene ahí? ¿Y qué iniciales le corresponden? ¿Perdón? No te escuché. ¿O qué? Ah, G de gato. ¿Y qué significan otros gastos? Bueno, relacionado en forma directa. ¿Sí? Vale, correcto. ¿Y está en nuestras fórmulas de la 19? Está casi al final. Pues casi al final. Órale. A ver, señor Pérez Pérez, ¿qué sigue? Sigue la de gastos de operación. ¿Y qué iniciales le corresponden? Geo. ¿Y por qué estarían formadas los gastos de operación? Por los gastos de venta y los gastos que son por parte de la administración. Correcto. Herrera Zamudio, ¿qué cuenta sigue? Sigue rebaja sobre ventas. ¿Qué iniciales le corresponden? Es R, V. ¿Nada más? Bueno, es R, S entre V. No es entre, sobre, Bueno, sobre. ¿vale? ¿Y qué son las rebajas sobre ventas? ¿Como consecuencia de qué? ¿Cuál sería el concepto de una rebaja sobre venta? Es una bonificación ¿La que pues, se le hace consecuencia al proveedor, ¿no? al proveedor? Si tú estás vendiendo, ¿se lo haces al proveedor? Ah, no, del proveedor entrega a las mercancías por venir y si están en mal estado. Que se les A aplica ver, a las mercancías si a están ver, en va mal de estado. nuez, va de nuez. Es rebaja sobre ventas.
¿A quién le vas a hacer la rebaja? A la venta. ¿Sí? Pero ¿a quién se lo haces? ¿Quién te compra? ¿Cómo se llama el que te compra? El cliente. Entonces, esa rebaja, ¿a quién se la vas a hacer? A la venta. Al cliente. Mm, ¿Y por qué se lo haces? Nada más porque te cayó bien. No, porque ¿Qué cosa ajá, está en mal estado? la mercancía. La mercancía que le estás entregando no es la convenida o no es de la calidad, Cumple con la carga. no cumple con la calidad o tiene algún defecto o algo por el estilo, ¿sale? Sí. A ver, Ángel Ortiz, ¿qué sigue? Eh, ¿Sería inventario inicial, profe? Nones. Estábamos que en rebaja sobre venta, ¿no? Así es, entonces, ¿qué sigue? Rebaja sobre compras. ¿Y qué iniciales le corresponden? RS sobre C. ¿Y por qué? ¿Cómo podíamos determinar una rebaja sobre compra? Son las bonificaciones que nos hace el proveedor al entregarnos las mercancías por estar en mal estado. Ajá. Bien. No había necesidad de leerlo tal cual. Si estuviste al pendiente de la anterior, es idéntica, nada más que el proveedor te lo está haciendo a ti. ¿Vale? Sí, profe. Moreno Gómez, ¿qué sigue? Inventario inicial con siglas y es lo que tenemos en el almacén, lo que tenemos en producción terminada. Y también en materias primas y en producción en proceso. ¿Vale? A ver, Gustavo Ángel, ¿será usted el cuervo o no? No es cierto. A ver, Ávila, ¿qué es lo que sigue? Compras totales sería CT. ¿Está en nuestras fórmulas? Sí, en la tercera. ¿Y qué? ¿Cómo podíamos definir las compras totales? Mm, todo lo que... El importe que resulta de restarle a las compras brutas, las devoluciones y rebajas sobre compras. Mm, Perdón. ¿Cuál dijiste que era? Compras totales. Compras totales. Bueno, en realidad es todo lo que adquiriste o todo lo que compraste, sin importar si fueron al contado o a crédito, durante ese Ok. lapso de tiempo, ¿sale? Sí. Ah, a ver, Mauricio Flores, ¿qué sigue? Sigue gastos financieros y es GF. ¿Y qué entendemos por o cómo identificamos una operación financiera, jóvenes? ¿Alguien se acuerda? ¿Te acuerdas, Mauricio? Mm, Bueno, ahorita en este punto de gastos financieros, lo que yo recuerdo es que son pérdidas. Sí, Esas son pérdidas pérdidas, pero ¿cuál son- es el signo que da a conocer que es una operación financiera? eso sí no sabría decirlo. ¿Qué interviene
en esa operación financiera? Pues son los descuentos que se hacen en Y el ese producto, ¿no? descuento, ¿qué característica tiene un descuento? Que genera una pérdida. No sabría decirlo. Sí genera una pérdida, pero es un tanto por ciento. Esa pérdida es lo que vas a perder desde el punto de vista financiero, porque otorgaste un descuento a tus clientes, por ejemplo, porque te pagaron por pronto pago, o les otorgaste un porcentaje de beneficio a tus clientes porque te van a comprar durante un lapso de tiempo tal cantidad, ¿vale? Siempre está involucrado un porcentaje de por medio de las operaciones financieras, ya sean a favor o en contra, siempre es un porcentaje, ¿vale? Bueno, entonces nos quedamos en gastos financieros. A ver, señor Martínez, el rato, ¿qué sigue? Voy. Siguen ventas totales. ¿Y qué siglas le corresponden? La VT. La VT. Ajá. ¿Y cómo lo definiríamos? Como la mercancía vendida. Todo lo que vendimos, Ujú. independientemente de que haya sido al contado o a crédito, ¿sale? Alexis Santana, ¿qué sigue? Sí. Sigue devoluciones sobre compras. Y con siglas D, S sobre C. ¿Y por qué realizamos una devolución sobre compra? ¿Cuál sería su concepto? Porque lo devolvemos a nuestros proveedores Ajá. y es el importe de la mercancía, ¿no? Sí, pero se los devolvemos porque quizás no lo requeríamos, ¿sale? O también podría ser una devolución porque no reúne los requisitos de como tú se lo pediste, ¿vale? ¿Entendió eso, jóvenes, o no? Sí. A ver, Méndez Maldonado, ¿qué sigue? Sigue gastos sobre compra o de compra. Bueno, viene como de compra, pero aquí en los apuntes dice gastos sobre compra. ¿Sí está bien? Está bien, gastos de compra o sobre compra. Bueno, de esas las siglas es GS sobre C. Ajá. Y bueno, son los gastos que se efectúan por el traslado de mercancías. ¿De dónde a dónde? Desde donde se adquiere hasta nuestro negocio. Bueno, el negocio. ¿Está bien? ¿Vale? A ver, Mejía López, ¿qué sigue? Inventario final. ¿Y qué siglas le corresponden? Y es IF. ¿Y qué entendemos? ¿Qué Pues, sería? es el importe de las materias primas en proceso, ya terminadas. Producción en proceso y producción terminada. ¿Pero en dónde están y en qué tiempo están? No sé. Pues están en el almacén y están al término del periodo porque dice final, ¿no? Ujú.
¿No dice inventario final? Sí. Entonces, al final del periodo contable, es lo que hay en ese almacén. ¿Vale? Sí. Ya terminamos de describir los conceptos de la página 20. Ahora, ya tienen lista su hoja para 4 columnas. ¿Y qué necesitamos? ¿Por qué está formado, señor Cárdenas Soberanes? ¿Qué forma el membrete de un negocio? ¿Qué es lo que va en un documento financiero? El nombre de la empresa y Ajá. el estado de pérdidas y ganancias con la fecha. El documento que estamos haciendo y la Ajá, fecha de su elaboración. En este caso, ¿cómo se llama el negocio? La corregidora. Es lo que vamos a poner en el primer renglón, la corregidora. Y en el siguiente renglón pondremos estado de pérdidas y ganancias. Y si se fijan aquí dice del 1 de enero al 31 de diciembre. Está diciendo cuándo inicia y cuándo termina. El año sería 2020 o los anteriores. ¿Vale? Iríamos a la página 20 y vemos las cantidades que tenemos en ella. ¿Cuántos ceros será conveniente quitar? 3. Si quitamos 3, en el siguiente renglón pondríamos en miles de pesos. Pero antes en el membrete subrayaríamos la razón social y el documento que hicimos con su fecha. ¿Vale? ¿Hasta ahí no hay preguntas? A ver, señor Vargas Minuti. Sí, profe. ¿Qué nos dice la primera fórmula? ¿Qué nos está pidiendo que hagamos? La de la página 19, ¿verdad? Pues sí, es la primera fórmula. Bn es igual a Bt menos ds sobre b más rs sobre b. Bueno, v. ¿Y qué significa la BT? La BN, ventas totales. ¿La BN qué significa? Bn. Ajá, la VN. Ventas netas. Así es lo que vamos a encontrar. Para encontrar esas ventas netas, ¿qué requerimos, señor Vivar? Pues las ventas totales, o sea, restarle las ventas totales y no, no es cierto, no es cierto, es a las ventas totales restarles las devoluciones sobre venta y sumarles ay, ¿cómo se? Es RS. Rebaja sobre venta. Bien. Insisto, jóvenes, este tema no es tan sencillo. Si ustedes no imprimen su información, al rato van a estar en Babilonia, ¿eh? ¿Vale? Bueno, entonces la primera fórmula nos dice que para que obtengamos las ventas netas, requerimos ventas totales. Vemos en nuestros datos de la 20 y aparece ese concepto o no. Cuando aparece ese concepto,
La cantidad la vamos a escribir en la columna 3. Si nos dieran ventas netas, iniciaría en la 4ª columna. ¿Sale? Y ahí les va una regla. Si la cantidad se escribió en la columna 3, la siguiente cantidad será en la 2. No podemos dejar columnas en blanco. ¿Vale? Entonces, vamos a escribir ventas totales y son 208,000 y lo ponemos en la columna 3. Checamos esa cuenta y cantidad en la columna, en la página 20 y seguimos con la fórmula. La fórmula nos dice menos, que es lo que vamos a escribir en el siguiente renglón, 2 puntos y aparte, y vamos a los conceptos de la 20 y vemos si tenemos los dos conceptos. Si tenemos los dos, vamos a escribir los dos en ese orden. Y si tuviéramos solo uno, pues ponemos el que encontramos, pero entonces se lo tendríamos que restar en la columna 3, porque nada más hay uno. ¿Vale? ¿Se entiende eso? No, profe, ¿me lo podía repetir, por favor? A ver, va de nuez. ¿En dónde pusiste ventas totales? En la columna 3. Y si dije que toda cantidad que se escribe posteriormente a lo que acabas de escribir va a ir en una columna anterior. Pero si la fórmula te está diciendo que a esas ventas totales le debes de restar la suma de dos cantidades, pues las tienes que poner una columna antes, porque las vas a sumar y luego se las restas. Si nada más tuvieras una sola cantidad, pues se la tendrías que restar en la misma columna, ¿sale? Ah, ok, entonces, por ejemplo, si nada más tuviéramos devoluciones sobre ventas, se queda en la segunda columna y la resta iría en la tercera. ¿Por qué en la segunda si nada más tienes una? Ah, es que esa es la duda, si va en la A ver. segunda o va en la tercera. A ver, ¿qué te está diciendo la fórmula, mi amigo? Sí, que la fórmula se le va a restar la suma de 2, que es Entonces, devoluciones sobre ventas y la rebajas. suma de 2, si solamente tienes una, ¿qué le vas a sumar? ¿0? No, nada más se le va a restar cualquiera de los dos, ya sea devoluciones o rebajas. Ah, ¿verdad? Ajá. Entonces tienes que ir viendo qué columnas vas a usar en función de las cuentas que tengas y de acuerdo a las fórmulas que tengas que aplicar. Ah, ok. ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. ¿O me está dando el avión? No, sí. Entonces, en el siguiente renglón escribimos devoluciones sobre ventas y lo ponemos en la columna 2. Y son 24,000. Checamos el concepto y la cantidad en la 20. Y en el siguiente renglón escribimos rebajas sobre ventas. Y son 13,600. Las tenemos que sumar. Trazamos una raya para sumar. Y el total que nos dé lo pasamos a la columna 3
en el mismo renglón que se utilizó anteriormente. ¿Cuánto sumaron esas dos cantidades? $37,600. Y entonces, según la fórmula, nos dice que a nuestras ventas totales le restemos la suma de esas dos cantidades y la pondremos en la columna 4, un renglón abajo. ¿Y cómo se llama eso que encontramos? Ventas netas. Y lo subrayamos. Todo lo que caiga en la columna 4, el concepto debe de ir subrayado. Entonces, en nuestra página 20 ya tenemos 3 cantidades checadas. En nuestras fórmulas ya tenemos todos los conceptos de la primera fórmula. Ya los ocupamos. ¿Cuál es la siguiente fórmula de la 19? ¿Qué nos dice? ¿Qué significa CV? Costo de ventas. Costo de ventas o de lo vendido. En el siguiente renglón escribimos eso, pero no lo subrayamos y le ponemos 2 puntos y aparte. ¿Ya lo hicimos? ¿Dijo que no lo subrayáramos? Así es. No. Lo vas a subrayar hasta que lo encuentres. Profesor, yo una pregunta. En el punto anterior, en ventas netas, dijo Ajá. que todo lo que está en ese renglón se subraya. Entonces, A ver, el yo resultado no dije en ese también. renglón. Yo no dije en ese renglón. Dije que Sí todo lo lo dijo, que por eso caiga. pregunté. A ver, perdón. Toda cantidad que caiga en la columna 4, el concepto va subrayado. Ok, Eso fue lo que gracias. dije. Y aquí solamente estamos enunciando el costo de ventas o de lo vendido. Cuando lo encontremos, entonces sí lo vas a subrayar. ¿Vale? Profe, tengo una duda. Sí. ¿Por qué en el anterior en ventas netas se puso al final y este de costos de venta se pone al inicio? ¿Perdón? Que ¿por qué en la fórmula anterior el resultado se puso al final las ventas netas y en la segunda fórmula, el costo de venta se pone al inicio? Al inicio. Solamente lo vas a enunciar. O sea que lo vas a encontrar. ¿Eh? Para que lo encuentres tienes que aplicar la fórmula. Y cuando lo encuentres, entonces ahora vas a poner otra vez costo de ventas o costo de lo vendido y lo subrayarás y la cantidad va a estar en la columna 4. Entonces podríamos poner en el primero ventas netas al principio y después ponerlo al final de nuevo. Si te pones en esas condiciones, la hoja no te va a alcanzar. Si cada concepto que vas a encontrar lo vas a enunciar primero y después lo vas a subrayar, vas a estar utilizando un renglón inútilmente. Solamente es en el caso del costo de ventas o de lo vendido.
¿Se entendió o no? Si solo es para el caso de costo de ventas, sí. Ok. ¿Eso fue lo que dije? Sí, sí, por eso. Si solo es para eso, sí. Está bien, gracias. Bien, entonces en el siguiente concepto, de acuerdo a la fórmula, que es costo de ventas o de lo vendido, ¿qué es lo que interviene? ¿Cuál es el primer elemento que tiene esa fórmula? ¿Qué es lo que vamos a escribir en el renglón de abajo? Y la cantidad la vamos a poner en la columna 3 porque la 4 fue la última que ocupamos. ¿Cuánto tenemos en el inventario inicial? ¿Correcto? Eso es lo que vamos a poner en la columna 3. Regresamos, checamos esa cuenta y esa cantidad en la página 20. Nos regresamos a la fórmula 2. ¿Qué más necesitamos para encontrar el costo de ventas? Necesitamos encontrar las compras netas. Pero, aquí hay un pero. Para que encontremos estas, primero tenemos que encontrar los de la fórmula que sigue. Así es. ¿Y por qué está constituida compras brutas? Así es. Entonces, en el renglón que sigue, escribiremos las compras totales. Y las pondremos en la columna 2. Checaríamos esa cuenta y cantidad en la 20 y seguimos con la fórmula. En el renglón de abajo pondríamos más, 2 puntos y aparte. Y en el siguiente renglón pondríamos gastos de compra o también llamado gastos sobre compras. Y son 7,200 que se los vamos a sumar a los 156 que tenemos de compras totales. Trazamos la raya para sumar y lo que nos resulta lo dejamos en esa misma columna. Un renglón abajo. ¿Y cómo se llamó lo que encontramos? Compras brutas. Sale compras brutas. Ahora nos regresamos a nuestras fórmulas. ¿Qué nos dice que necesitamos para conocer las compras netas?
Las compras brutas. que hay 20 conectados hasta ahorita y solamente 8 tienen abierto su video, ¿eh? Solo hay 22 de ustedes conectados. Bueno, ahí vamos a encontrar las compras netas, ¿sale? Ya encontramos las compras brutas. ¿Qué nos hace falta para llegar a las compras netas? Y las rebajas sobre compras. ¿Qué es lo que vamos a escribir en el siguiente renglón? Le ponemos la palabra menos, 2 puntos y aparte. Devoluciones sobre compras. Y son 30,000. Y los ponemos en la columna 1. Checamos ese dato en la 20. Y en el siguiente renglón escribimos rebajas sobre compras. Y son 9,000. Sumamos las dos cantidades y el total lo pasamos a la 3 en el mismo renglón que acabamos de escribir.
La suma nos dio 39,000. Esa cantidad se la vamos a restar a las compras brutas y el total que nos da lo ponemos en la columna 3, un renglón abajo. ¿Y qué nombre recibe esto que encontramos? Compras netas. Ahora fíjense en esto. El siguiente concepto no aparece en el formulario. Es el total de mercancías. ¿Cómo lo encontramos? Sumándole al inventario inicial las compras netas. Entonces trazamos una raya en la columna 3 y sumamos esas dos parcialidades y se llama total de mercancías. Y nos da 163,300. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Ahora nos regresamos a las fórmulas. La segunda fórmula no la hemos terminado. Ya encontramos las compras netas. ¿Qué más sigue en esa fórmula? Restar el inventario final. Entonces, en el siguiente renglón escribimos menos, 2 puntos y aparte. Y en el siguiente renglón escribiremos inventario final. Y son 114,700. Eso fue lo que obtuvimos como costo de ventas o costo de lo vendido y va a ser subrayado. Profesor, a los 48,600 del inventario final, ¿dónde los ponemos? Se los vas a restar a lo que tenías. Okay. Por eso escribiste menos 2 puntos y aparte. Y en el siguiente renglón dije que pusieran inventario final. Y pues si tienes que hacer una resta, pues se lo tienes que quitar a la última cantidad que ocupaste, ¿sale? Ya terminaste con la fórmula 2 y lo que obtuviste se llama costo de ventas o de lo vendido y lo tendrás que poner en la columna 4. ¿Cuánto resultó? De 163,300 quitarle 48,600. 114,700. Ese es el costo de ventas, ¿vale? Y ahí sí va subrayado, porque ya lo encontraste y está en la columna 4. ¿Por qué arriba? Si dije que hasta que lo encontraras.
Ese es tu realmente, eso es lo que debes de subrayar. Arriba nada más lo enunciaste, pero no lo debes de subrayar. Porque dije que todo lo que cae en la columna 4 va subrayado. Si hemos ido checando los conceptos que hemos usado, tanto en las fórmulas como en la página 20, la siguiente fórmula que vamos a ocupar, ¿qué nos dice? Sería la 5. No, no son compras. Costo de ventas, que es el que acabas de obtener. Cuando tú encontraste las ventas netas, la cantidad la mandaste a la columna 4. El concepto que acabas de encontrar, costo de ventas, lo pusiste en la columna 4. Vas a restar esas dos cantidades, trazando tu raya y haciendo la resta. Y el nombre, lo que obtengas, va a ser la utilidad bruta. Y la subrayas. Y es utilidad bruta porque tus ventas netas es el dinero que tú vas a recuperar de tus ventas. Y lo que tú invertiste para recuperar esas ventas netas es inferior a lo que recibiste o que vas a recibir. ¿Sí? Por eso se llama utilidad bruta. ¿Ahí hay preguntas? ¿No hay preguntas? No, ¿por qué la suma? Si fuera mayor, ¿qué? A ver, a ver, a ver. La utilidad bruta, ¿cómo la obtuviste? Y entonces, ¿cuál era tu pregunta? A lo mejor lo que quisiste decir puede ser lo siguiente. Si tu costo de ventas es superior a tus ventas netas, entonces la restas y ya no es utilidad, es pérdida. ¿Eso quisiste decir? ¿Vale? Bueno, entonces vamos hasta utilidad bruta, ¿sale? ¿Cuál es la siguiente fórmula que sigue? Los gastos de operación. ¿Y por qué están formados estos? ¿Qué significa GV? ¿Qué significa? Y el otro, GA, o de administración.
Pero aquí ya te lo están dando completo en tus datos de la 20. Te dicen el total de gastos de operación, ¿cierto? Entonces, si ya te los están dando, en el siguiente renglón escribes gastos de operación y los subrayas, porque el total lo vas a poner en la columna 4. Si te los dieran por separado, tendrías que poner la cantidad de gastos de venta y de gastos de administración en la columna 3. Y entonces tendrías que sumar esas cantidades y restárselo a tu utilidad bruta. ¿Se entiende eso? Entonces, escribimos menos 2 puntos y aparte, y en el siguiente renglón, gastos de operación. Y lo subrayamos. Y son 34,700. Checamos la cantidad en la página 20 y hacemos la resta. ¿Cuánto nos queda? $21,000. Nos queda 21,000 y eso se llama utilidad mercantil o en operación y se subraya. ¿Todos vamos ahí? Sí, profe. Entonces, vamos a la siguiente fórmula o a las siguientes fórmulas y tenemos pendientes por checar en nuestros datos de la 20 solamente 3 conceptos que no hemos usado. Profesor, yo tengo una duda. ¿Se van a subrayar todas las fórmulas que estamos buscando, ¿no? Todos los valores? Por ejemplo, ahorita la utilidad de operación y los gastos de operación son fórmulas que estamos utilizando. Todos esos valores son los que se van a subrayar, ¿no? A ver, si es manifestado que todo lo que cae en la columna 4 va subrayado. Aquí te están dando los gastos de operación ya en total. Por esa razón, los vas a escribir en la columna 4. Pero, por ejemplo, entonces, en los documentos que usted nos mandó, lo que vienen siendo ¿Cuáles en la documentos? página 21. Ajá. En la columna 4 de ventas netas, ahí tiene 170,400. Esos deberían de estar subrayados. Claro. Y están subrayados en el ejercicio. En el que estamos haciendo ahorita sí, pero en las imágenes que usted nos mandó, ahí no. Por eso me quedaba la duda. A ver. La cantidad que la cuenta que tú me dijiste, sí está subrayado. Lo que no está subrayado es gastos de operación. Por eso les estoy haciendo la observación de que las deben de subrayar. No, o sea, esto sí, lo que yo estoy hablando son de los números, de los 170,000. A eso es a lo que voy.
¿Por qué vas a subrayar una cantidad si vas a seguir haciendo sumas y restas? Es lo que le estoy preguntando. Eso no va. Solo es de este lado lo que... Bueno, Solamente, ya entendí, ya con eso. gracias. solamente debes de subrayar el concepto, no las cantidades. Las cantidades las vas a subrayar si vas a sumar o si vas a restar. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? Vientos. Entonces, ¿qué nos hace falta checar en nuestra página 20? ¿Cuántos conceptos no hemos checado? ¿Y cuáles son? Ya ven como muchos de ustedes ni siquiera se preocupan por hacer el documento de a de veras. Ajá, Gastos financieros. ajá, Otros gastos. y otros gastos. Son los tres conceptos que no hemos usado. ¿Vale? Correcto. Entonces, de acuerdo a las fórmulas de la página 19, perdón, ¿qué sigue después de que encontramos la utilidad en operación o mercantil? La utilidad financiera. Sigue la utilidad financiera. Y para que la encontremos, primero tenemos que analizar qué son mayores, los productos financieros o los gastos financieros. Aquí ahorita ustedes tienen la información ya digerida porque están directos los conceptos. Pero si yo les dijera intereses cobrados, ¿cómo lo considerarían? O si yo les dijera descuentos sobre ventas, ¿cómo lo considerarían? Como pérdida. Pero ¿cómo se llamaría esa pérdida? Producto financiero. Cuando ganas es producto, pero cuando pierdes es un gasto financiero. Si fueron intereses cobrados, es un producto financiero. ¿Vale? Y si fueron descuentos sobre ventas, es un gasto financiero porque la empresa está perdiendo el porcentaje que le diste a tus clientes. ¿Sí? ¿Se entendió eso o no? Sí, profe. Entonces, vamos a nuestros datos de la página 20 y analizamos cuánto dinero hay en productos financieros. ¿Y cuánto hay en gastos financieros? 950. ¿Cuál es más grande? Este último que 950. encontramos, ¿verdad? Entonces, primero vamos a escribir ahí en el siguiente renglón gastos financieros y el total lo ponemos en la columna 3. Y en el siguiente renglón escribiremos
productos financieros. Y se lo tenemos que restar a la cantidad anterior, tiene que ir en la columna 3. Si teníamos 950 como gastos y tenemos 430 como productos financieros, la diferencia son 520. Y esa diferencia la vamos a poner en la columna 4, en el mismo renglón de productos financieros. Como salimos perdiendo en operaciones financieras, por eso se lo tenemos que restar a los 21,000 que hayamos obtenido. Y esa resta nos quedan 20,480. Y se llama utilidad financiera y lo subrayamos. Fuimos a la página 20 y checamos esos dos conceptos y cantidades. Y solo nos queda una cantidad pendiente por utilizar. Entonces, a nuestra utilidad financiera le vamos a poner en el siguiente renglón menos, porque fueron gastos, otros gastos. Habías tenido una utilidad financiera, pero seguiste gastando. Entonces, si gastas, se lo restas. ¿Cuánto hay en otros gastos? $1,780. ¿Correcto? Y se lo vamos a poner en la columna 4 y se lo restamos a nuestra utilidad financiera. Para restar, trazamos una raya y hacemos la diferencia. Pero esta diferencia no se llama utilidad antes de impuesto. ¿Cuánto nos da? 18,700. Esa es nuestra utilidad antes de impuestos. A esa utilidad le tenemos que quitar el impuesto sobre la renta. Entonces, en el siguiente renglón, escribiremos menos, 2 puntos y aparte, y en el siguiente renglón ponemos ISR, y a esos 18,700 le vamos a calcular el 30%. Y lo ponemos en la columna 3. Perdón, profe, después del menos se le pone, ¿qué, perdón? Vas a poner menos, 2 puntos y aparte, y en el renglón que sigue, ISR, y es el 30% de tu utilidad antes de impuesto que obtuviste. ¿Cuánto es el 30% de 18,700? 56,000. Digo, sí, ¿Cuánto? 5,610, perdón. Así sí te la creo. ¿Verdad? Y eso lo pones en la tercer columna, ¿sale? En el siguiente renglón pondrás PTU
que significa participación a los trabajadores en las utilidades. ¿Cómo era, perdón, la sigla? PTU. Gracias. La P es de participación, la T es de los trabajadores y la U es en las utilidades. Sumamos esas dos cantidades y se las restamos a los 18,700. Y lo que vamos a obtener de esa resta se llamaría utilidad utilidad del ejercicio. ¿Vale? ¿Cuánto valía el PTU? 10% Ok. de los 18,700. ¿Cuánto sumaron los dos impuestos? $7,480. Pues eso se lo restan a los 18,700. Y ahora sí es lo que realmente ganó la empresa en ese año fiscal. Por eso se llama utilidad del ejercicio. Y también va subrayado. ¿Hay preguntas? ¿No? Va subrayado, o sea, con dos rayitas. También al final, pues ya terminaste, le pones dos rayitas y ahí termina tu información. Ok, sí. ¿Hay preguntas, chavos? Profesor dijo que al final se restaba, ¿verdad? Sí, pues si son impuestos y te dice el concepto anterior que es utilidad antes de impuestos, pues se los tienes que restar. Gracias. ¿Alguien más? Les paso lista. Nos vemos el martes. Y la sugerencia es que no se estén haciendo tontos solos. Hagan el ejercicio. Profesor, yo tengo una duda. Más arriba, compras brutas va subrayada, ¿verdad? No. ¿No? La cantidad está en la cuarta columna. Que no, nada más era una duda, ¿sabes? ¿Alguien más? Alarcón Juárez. Alarcón Juárez. Conforme los vaya nombrando, por favor se van desconectando, ¿sale? Almaraz Ávila. Ávila Atepaganecat. Gustavo Ángel.
A